Buenas, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez con nosotros en nuestro programa. Con derecho a réplica, Silvia tiene el cabello largo, mírenla por favor, la estoy convenciendo de que siga con ese look hippie, porque me acaban de contar además que cuando era joven fumaba tabaco, y fumaba mucho tabaco, entonces no entiendo por qué no leía el tabaco. ¿No hubiese sacado este problema? Claro, hubiese visto el futuro. Porque además era de izquierdísima, entonces lo hubiese leído. Sigo siendo una mujer de izquierda, revolucionaria. Yo soy una por mujer la con democracia, mano derecha, mano por la izquierda, democracia. todo en el medio de la cosa, luchando contra la injusticia. Lo que pasa es que en este país la izquierda no es... Parece derecha. Exacto. Es ambidiestra. La izquierda es fascista, ese es el problema. Sí, yo sí sí, creo en el socialismo y yo sí creo en la justicia de la sociedad. Lo que pasa es que aquí no hay justicia. Pero en para fin, que todos sigamos. lo sepan, era hippie. Era hippie, tenía el cabello largo, fumaba tabaco. Paz y amor, que todo es bello. Silvia, han pasado un pocotón de cosas en este país, en esta ciudad, en todos lados, hasta en Europa, pues. Todo el tiempo. Hasta Ahora vamos a hablar de una cosa bien importante que pasó anoche. Básicamente, anoche hubo elecciones en la Universidad de los Andes, ayer todo el día, en donde se erigió como ganador de la presidencia de la FCU este chico de nombre Arellano. Y Gaby Arellano pensaba que había ganado ella antes, pero esto no es lo realmente grave, esto lo vamos a hablar al final, sino la violencia que se generó en la ciudad de Mérida, producto de esas elecciones. Qué chévere chica es cuando la democracia sirve para decir que ganó Nicolás y que nadie se puede alterar. Saludos al presidente de la República, con muchísimo respeto. Pero cuando gana un opositor en la FCU, entonces ahí no hay democracia, no sirve. Hay violencia. Violencia. Bueno, volvamos entonces a ese tema, lo vamos a tomar al final, pero vamos entonces a comenzar a hablar de las cosas graves que siguen pasando en cuanto a la libertad de expresión. Esta semana tenemos dos colegas que renuncian a un diario, a un importante diario, que es El Universal, a cuenta de que se sienten que han sido violentados en su derecho como periodistas, sienten presión, sintieron mucha presión y sienten que su trabajo está siendo violentado. Adulterado. Y no solamente adulterado, sino violentado como periodista. O sea, les quitan, en algunos casos le cambiaron título, en algunos casos le cambiaron hasta sumarios, etc. Vamos a hablar un poco del detalle. Tú inclusive hablaste con Denis, Roberto Denis, que es de la sección de economía. Mira, el punto ahí es que la verdad es que tenemos que ser reflexivos los periodistas. O sea, Silvia y yo cuando estábamos preproduciendo el programa de hoy pensamos que este era el momento álgido de la historia. Los periodistas no somos los dueños de los titulares y hay que respetar esa historia. La línea la lleva el medio de comunicación, eso es verdad, y con esto no estoy defendiendo a la Universal, por Dios. Sino que no podemos ponernos en la posición de, me cambiaron el titular, me censuraron, porque es que el titular nunca es de uno, lo que es de uno es el contenido. Grave está que hayan cambiado el sumario. Bueno, déjeme intervenir en esta discusión porque la tuvimos antes y la quiero mantener ahora. Yo creo que Lisbeth en este punto está totalmente equivocada, porque aunque es cierto que el periódico, de acuerdo a su línea editorial, tiene que poner, vigila, revisa los titulares y si le gustó el titular del periodista lo deja y si no puede cambiarlo. Lo que no puede cambiar es el sentido de la noticia y no puede cambiar el sentido del titular porque entonces quitas la fuerza. Por ejemplo, claro, déjame espérate un segundo y déjame que argumente. Pero es que no me has dejado argumentar en la diferencia del título. Por Dios, ella de verdad, desde esta mañana está en esto. Le voy a decir toda una cosa horrorosa. Dígalo. Fíjate tú, Informativo 1 te lo dice cuando vamos a la universidad. El titular es del editor, el editor pone el titular, así sea bobo. Mickey Mouse está peleando con Goofy. O sea, eso es un rollo de ellos. Uno lo reclama en otro escenario, pero eso no significa censura como lo están queriendo poner. Sí, tú lo es peleas censura. en la... No Perdóname, es censura. Déjenme, ustedes que son y tienen todo el derecho a replicarnos y estar de acuerdo con ella o estar de acuerdo conmigo, les voy a contar cómo fue el titular que cambiaron. El título que le cambiaron a Roberto Denis decía... Era sobre el tema de las reservas internacionales. Roberto Denis puso como título que ese indicador, es decir, las reservas internacionales, estaba en su nivel más bajo desde el 2003. El periódico puso el siguiente titular: en 19.643 millones de dólares se ubican las reservas internacionales. ¿Qué está pasando? Déjame dar la explicación de este título. No me dejas hablar. Ya va, ¿cuál es la, Yo soy la garante de la libertad. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú le dices al lector que no es experto en economía,
que solamente las reservas están, que las reservas están en 19.000, no sé cuántos millones de dólares. A mí me parece es una cifra estrambótica, gigantesca. Y juro que por eso creería, por el titular, que estamos muy bien. Porque el titular no me está diciendo que estamos en el punto más bajo. La noticia era, y el desarrollo de la noticia era, que estamos en el nivel más bajo de las reservas internacionales desde el 2003. Esa es la noticia. Y el señor de editorial que me cambió el sentido de la noticia. Pero visto que esto no es un monólogo, sino que las dos tenemos puntos de vista distintos, que considero que tienes que mediar. O sea, el periodista tiene que tener la capacidad de sentarse con su jefe de redacción y decirle, mira, líder roja, no me puedes poner esta titulación porque no estás jerarquizando lo que dice internamente. Claro. Pero ni siquiera renunciar por eso, sino plantarte a discutirlo y a pelearlo. Bueno, te explico que ellos supuestamente comentan que los últimos 5 días estuvieron bajo mucha presión. Porque este cuento tiene el otro... Ya se volvió encadenada. No, el otro, pero Carmen Rosa, que también tenemos que mencionarla, del Universal, que también renunció. Era la jefa de la sección. Exacto. Pero además, en el ámbito, o sea, yo entiendo perfectamente, lo que no entiendo es que se dejen los espacios de poder vacíos. Van 3. Van 3 de la sección de economía. Claro, y a lo mejor van a ser al final de la porque semana antes 7, que son la cantidad completa. Antes fue Víctor Salmerón. ¿Y por qué? Qué casualidad que son 3 periodistas de la parte económica. Porque el país está en crisis económica y esas son las temas y las notas que no quieren que salgan. Puede ser, y puede ser que no. Puede ser que tengan miedo de decir las cosas. Puede ser que la autocensura inoculada esa que nos ha lanzado el gobierno con lo de la bendita hegemonía loca, ¿sabes? Esté surgiendo efecto. ¿A dónde voy? Que hay que ser más persistente, que hay que discutirlo más, que te tienes que sentar y evidenciarlo, pero desde adentro. Renunciar no es la solución. Bueno, yo honestamente como periodista no puedo juzgar por qué el periodista se fue o no se fue, porque entiendo que han pasado cosas muy graves internamente en el periódico, que hay momentos que gente puede no aguantar más. Pero tenemos que aclararle a la audiencia que la titulación de las notas no es potestad del periodista. La titulación de la nota es potestad del editor, la abstracción es lo que pero lo que no es correcto es que le cambien el sentido a la noticia y se la cambiaron en este titular. Y la abstracción. O sea, vámonos para el otro periodista que también fue, háblate tú que tú lo conoces muy bien, López. Hablamos con Odel López la semana, estamos hablando con él desde hace aproximadamente un mes, porque Odel, que lo tenemos en pantalla, denunciando que lo sacaran, que tiene de hecho al lado a Ingrid Bravo Balabú, periodista de FM Center. Odel trabajaba en Últimas Noticias y lo votaron, lo sentaron en su escritorio, no lo dejaron moverse, ese caso lo hablamos, fue a denunciar. Resulta que Odel sale de Últimas Noticias y se queda con su trabajo freelance en FM Center, a cargo de Luis Domingo Álvarez, vicepresidente de prensa de ese medio de comunicación, y quien está llevando adelante, además, Luis Domingo Álvarez, un proyecto de reformulación de la ley Resorte por la justicia, la igualdad y la equidad. Resulta que él denuncia ante el CNP y ante Odel López y ante todas las instancias que FM Center por casi un mes, desde que salió de Últimas Noticias, lo tuvo sentado silenciado. Él hacía sus notas, las enviaba grabadas para que fueran transmitidas en los noticieros y las transcribían y las decía el ancla del noticiero. No, es decir, blockout como nuestro amigo de él. No le dejaron más nunca tener la titulación de una nota, o sea, decir, esto es una información de Odel López, jamás. No lo dejaron y lo blanquearon. ¿Y qué dijo Luis Domingo de esto? Ya que era el jefe de eso. Que lo estaba protegiendo. Que lo estaba protegiendo. ¿Ok? Bueno. Entonces, más autocensura. O sea, muchísima más autocensura. El temor del medio, en este caso del medio. Del medio en la persona de alguien que se supone que está defendiendo a los periodistas. Entonces, con todo el respeto del mundo, nosotros le hacemos un llamado al vicepresidente de FM Center, que es Luis Domingo Álvarez, para que entienda que los derechos gremiales se empiezan a pelear desde las redacciones. Y cuando uno es jefe, uno protege a su gente, no los deja solos. Y protegerlo de verdad era dejarlo que firmara y enaltecer su derecho al trabajo. Bueno, vámonos al otro tema de denuncia que tenemos, que fue muy grave. Pero sigue teniendo los ojos bellos. ¿Quién? Diosdado. Por favor. Yo no sé cómo alguien puede soportar semejante personaje. En todo caso... Yo no le tengo ni que hablar, yo solo le veo los ojos. No, es que solamente su presencia, solo su presencia, por ser tan agresivo. No es por nada, es porque es un hombre tan agresivo. Él se verá al espejo cuando se va a afeitar y se golpeará. Él transpira agresividad. Y a mí la gente agresiva, yo realmente... Tiene los ojos bonitos. Bueno, en todo caso, Diosdado Cabello tuvo el tupé, tuvo las ínfulas de creerse que él es el dueño del país y empieza a criticar
todo lo que hace todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en ese programa donde estaba ahí, él es un ejemplazo. En el Mazo Dando, el jueves pasado, justo antes de que las organizaciones de estas civiles fueran a Ginebra estuvieran en la audiencia contra la tortura, acusó que ahí estaba una cantidad de ONG que son además personas que están hablando mal del país, y habló específicamente y con mucho énfasis de Carlos Correa y de Espacio Público. Y son dos, tanto Espacio Público como que es una ONG de muchísimo prestigio, y Carlos Correa, y muy serios, y como director serios, es muy serio en su trabajo. Además, entonces también a María Ingracia y a una cantidad de IPIs, y de ella también es de la Universidad Católica Andrés Bello. Te puedo contar de eso. Para que tú hagas bien del tema. Es bien grave que Diosdado, porque eso es una amenaza, al final de cuentas. Ustedes están allá, ¿están haciendo qué? Están hablando mal del país. Ya eso vamos a hablar amenaza. de los artículos que los relatores objetaron al gobierno venezolano en esa audiencia, pero una cosa importante fue que por allá estaba Rangel Ábalos diciendo que todo estaba bello, todo estaba perfecto. La Fosforito no fue, no entendemos por qué Iris Varela no fue allá a representar, si es la ministra de Cárceles. O sea, que me aclaren la historia. ¿Será que se quedó hablando con alguien? Ella dijo que ella era la que iba a comandar claro, a dirigir esa porque comisión. todo es comandar. O sea, ellos comandan, porque esto es una guerra eterna, ¿no? Debe haberse quedado hablando con algún PRAN, con todo respeto a los PRANes, porque están más organizados que el gobierno venezolano. Visto está. Es que aquí los gatos corren tras los perros y los pajaritos comen gatos. O sea, esto es como ver a una jirafa comiéndose un bistec. O sea, esto es una cosa loca. Diosdado Cabello, en su programa con el Mazo Dando, tuvo el tupé de nombrar personalmente, que lo podemos demandar. El CNP pudiese tomar la misma acción que él quiso tomar contra Lugo Galicia y Neder, por nombrar a alguien. Nosotros, con todo respeto, señor diputado, ciudadano Diosdado Cabello, el CNP pudiese preguntarle a usted legalmente por qué nombra a una periodista del CNP en su programa y la evidencia de que está tomando un curso afuera. La gente tiene derecho a educarse. Yo sé que esto es contrario a lo que ustedes quieren, que quieren que la gente se quede blanqueada y que la gente no se eduque. Pero resulta que María Ingracia Chirinos está estudiando y está tomando el programa de Edward R. Murrow for Journalists, que es un programa de formación en la Universidad de Oklahoma, en los Estados Unidos. Y eso no es ningún pecado. Quiero que sepa que yo también lo tomé. Bueno, vamos a hablar entonces justamente de lo, como tú mencionabas, de lo que pasó en el Comité contra la Tortura, que tanto las organizaciones civiles estuvieron diciendo lo que había pasado en Venezuela en estos últimos años, así como el Estado se defendió. Quiero simplemente, porque no tenemos tiempo para de verdad leer con detalle todas las cosas, pero es bien importante un resumen de estos que dan risa. Esto es bien importante que sepan que los relatores no se creían lo que estaban viendo. Cuando estudiaron todas las denuncias que se llevaron, ellos empezaron a hacerle preguntas al Estado. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es posible que hubo más de 3.000 detenciones y que estas personas fueran torturadas, no tuvieran acceso a los médicos, que no tuvieran acceso a los abogados, que no tuvieran acceso a sus familiares? ¿Qué había hecho el Estado? Se preguntaba, ¿qué había hecho el Estado para evitar este tipo de torturas? Por supuesto no. Pero más o menos nada. Otra pregunta que se hacían ellos, por ejemplo, era, ¿cómo es posible que en el caso, por ejemplo, de los presos políticos, cómo es posible que esté en las condiciones que están y las denuncias que se hicieron tan terribles últimamente de los ataques que le hicieron a Leopoldo López y a Enzo Escarano? ¿Cómo es posible que eso se esté dando en una cárcel venezolana? Y después el caso una cárcel que tiene, pero antes de tomarlo de Fiuni, que es gravísimo, porque a la jueza Fiuni no le terminan de dar la libertad plena. Una mujer que está enferma, que fue violada, que lo observaron ellos ahí está María de Lourdes. Fíjate que el señor preguntaba, ¿cómo es posible que la jueza Fiuni, a Leopoldo, también se habló del caso de Leopoldo y del caso de Enzo Escarano, pero sobre a Fiuni decían, ¿cómo es posible que una jueza hubiese hecho su trabajo y la lleven presa por una orden en televisión? Porque tenemos que recordarle a la gente que el caso de María Lourdes Afiuni fue en un aló presidente, que el presidente dijo, ¿cómo es posible que se le haya escapado el preso? Pero en ese momento eso era una responsabilidad de Tarek El Aizamir. A él fue el que se le escapó el preso, no fue a ella. Porque cuando un juez levanta una medida y dice, y nos está acompañando un compañero abogado, el doctor Godoy, que nos los puede refrendar luego que salgamos de esto para decir la semana que viene, ella tomó una medida, no era libertad plena. Que había pasado y el tiempo regal. ¿A quién se le escapó el preso? Se le escapó a Tarek El Aizamir, claro. O sea, que era el ministro en ese momento. Bueno, no hablando de presos, vamos a hablar entonces ahora voy a decirte la cifra, que es grande.
No, de lo grave la es sobrepoblación la carcelaria. sobrepoblación. Yo voy a hacer el número. Dígalo. 231%. De sobrepoblación en las cárceles venezolanas. Esas son nuestras cárceles venezolanas. Pero no solamente Una eso. cosa, eso no es una verbena, señores, eso es una cárcel. No solamente eso, sino que el presidente del Comité contra la Tortura, el señor Claudio Grossman, se preguntaba, ¿es correcto que el 60% de los 53.000 reos no hayan sido juzgados? El señor Grossman estaba ahí en el comité de relatoría, pero además es el presidente de ese comité. Ahí lo tenemos en pantalla. Que estaba horrorizado, además. Estaba totalmente horrorizada por estas cosas que estaban pasando. Y sobre todo... Bueno, nosotros tenemos un caso de tortura que amenazaban con violación a una de nuestras periodistas, no la voy a nombrar, pero si el ministerio quiere saber me puede llamar y yo le doy toda la carpeta con la información. Que la amenazaba la Guardia Nacional en el Core 5, específicamente porque esa es su denuncia, de que la iban a violar después que terminaran de interrogar muy tranquilamente a los compañeros de la chica, de la periodista. Bueno, y también estaban amarrada, que la habían amarrado de la silla. Y estaban horrorizados también los relatores con respecto a los colectivos. Ellos no entendían qué era eso de los colectivos, que cómo era posible que existieran gente armada y se hacían esas preguntas. Pero imagínate que los colectivos son tan poderosos que... Ahí tenemos una foto de un colectivo que fue muy famoso, que tenía, eso fue en la universidad, que tenía una pistola en la mano. Ellos decían, si en Venezuela está en un estado... digamos que cómo era posible que se pudiera mantener estos colectivos, pero, que si se pensaban digamos, yo habla con Rodríguez Torres en estos días para preguntarle qué opina él de esto, porque es que de verdad yo antes no lo quería mucho, ahora creo que aquí los héroes se nos hacen y se nos caen en 10 días. O sea, yo no lo quería mucho, pero ahora a mí solo me parecía que él estaba chévere, pero el tipo quería deshacerse de los colectivos y no sé qué, lo destituyeron. Bueno, ellos se preguntan que si el Estado piensa desmantelar este grupo que están armados y que están conectados. No, evidentemente no. Era Rodríguez Torres. Ganaron los colectivos en este caso. Claro, los colectivos dan la orden. Bueno, y vamos a hablar entonces, creo que estamos ya terminando, vamos a hablar. El director hoy no nos ha hecho señas, está encantado. Tenemos un poquito más de tiempo. Claro, el director está encantado. Vamos a hablar entonces también de la amenaza que hizo también Diosdado. Espacio Público tiene un taller este fin de semana sobre derechos humanos, ¿no? Y entonces él agarró y leyó la invitación que hizo Espacio Público y explicó, se van a reunir en Vargas, y tú sabes, así como que estoy descubriendo agua tibia. Entonces, de alguna manera, Qué malo eres, Diosdado. es mantener una permanente como amenaza sobre el ciudadano, que tengamos miedo. Y hay que recordarle al señor Diosdado Cabello que nosotros como periodistas creemos en la libertad y en la libertad de expresión y no le tenemos miedo. Así nos maten, nosotros no le tenemos miedo a la libertad, nosotros no le tenemos miedo a la democracia, al contrario, luchamos por ella. Y si hay que luchar contra usted, vamos a seguir luchando contra usted, porque lo primero es la libertad de expresión. No, pero es que nosotros le hemos invitado reiteradas veces a que vaya al CNP y se siente con nosotros, lo invitamos hasta a desayunar. Si él quiere, yo le preparo el desayuno, pero que vaya, o sea, si él quiere, yo le preparo el sanduchito. Y que le dé acceso a los periodistas a esa que nos reciba, porque él no nos recibe, porque él no recibe al Colegio Nacional de Periodistas. Porque tiene miedo. En su despacho. No creo que tenga miedo porque es demasiado alzado. Lo que creo es que no tiene argumentos. No tiene miedo, que no tiene palabras. O sea, no tiene como argumentos para acaba de descubrir algo, que su programa no debería de salir en BTV. Debería estar al en Sky News. ¿Sabes? En las noticias de terror. Debería estar en Space. En el canal. Además es un programa de tan baja calidad, además es puro chisme, o sea, ni siquiera muestra, no tiene estadísticas, no tiene, no, y un señor tan serio metiendo chismes es una cosa. Además serio no tiene nada, de serio no tiene nada. Vamos, hablemos de la. Bueno, pero yo tengo que suponer que es serio, pues yo a mí me. Serio nada. Vamos a hablar de la foto de la semana. Tenemos una foto de lo que sucedió en Mérida, una foto de Gaby Arellano, no sé si la tenemos todavía. Cada vez que volteo se perdió, para que me vean esta foto de Gaby se nos perdió. Pero tengo aquí la nota de prensa, bueno, que me mandan de prensa de acá. Era la última, es la número. Dice, de acuerdo con las cifras extraoficiales extraídas del conteo de votos de la Universidad de los Andes, Jorge Arellano obtuvo 7.024 votos y se convirtió en el nuevo presidente de la FCU de la Universidad de los Andes. La dirigente Gabriela Arellano quedó en segundo lugar con 5.774 votos y en el tercer lugar el representante oficialista Inde Romero, que además
tiene toda la vida ahí, en la universidad, con 1.946 votos. También Gaby Arellano tiene toda la vida en la universidad. O sea, los dos tienen toda la vida en la universidad, pues hay que ser honestos. Pero lo que llama la atención de esta nota, donde el alcalde ya se pronunció en favor de Jorge Arellano, es que apenas dijeron... ¿Qué tiene que ver el alcalde con esto? El alcalde de la ciudad de Mérida le da la bienvenida a Mijita, si Mérida es una ciudad estudiantil, aunque no parezca. Sí, pero él no tiene nada que opinar en unas elecciones de Pero estudiantiles. lo impresionante este es el con problema de nuestros políticos, que se meten donde nadie los ha llamado. El alcalde no tiene nada que ver con las elecciones. El problema Lo que con tenemos esta que hablar historia es la exacto. agresión, exacto. El problema con esta historia es que cuando Gaby Arellano, como a golpe de 9 de la noche, supuso, pues, que ella era la ganadora, porque en ese momento tenía un repunte en el conteo, salieron los adeptos al señor Romero y dijeron guerra, y rompieron cajas de votación, alteraron aulas de clase en donde estaban Amenazaron, votando, agredieron. amenazaron a la gente, empezaron a quemar cosas, lo cual me recuerda a un dirigente estudiantil en Mérida que me caía súper bien y era de un Pacífico, quemaba la ciudad también. El señor Tarek El Aizamir, saludos al gobernador de Aragua. Con esto terminamos nuestro día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en Con Derecho a Réplica. Quien tenga algo que decir, que venga acá. Este es el espacio. Nuestro espacio es nuestro Twitter. @Lisbeth de Cambra. Y el mío es Silvia Alegret con doble T. ¿Nuestro horario? Bueno, nosotros no sé cuándo salimos, pero sí salimos siempre los jueves a las 6:30 de la tarde. 7, a las 7. 7 de la noche. 7 de la noche. Subimos de horario, Sí, tenemos un cambio de horario. ¿No sí. fue el presidente que nos cambió la hora? No, a las 7. Ok, gracias.